Sean todos bienvenidos. Esto es MPB Docencia en Educación Superior. Yo soy Miss Patti Vázquez y en nuestro programa Existencialismo Universitario, donde tus dudas son mis dudas, esta semana en nuestro cuarto episodio vamos a platicar de Súbeme el estrés, me funaron. Hemos venido platicando a lo largo de nuestros programas previos de múltiples aspectos que nos generan estrés, que nos generan ansiedad, que nos generan conflicto, que nos ponen en jaque, particularmente con relación a la carrera que nosotros hemos elegido, los sueños que estamos persiguiendo, prácticamente el qué hago si ya me equivoqué de carrera y no sé cómo tomar un curso de mi vida. Y a esto hay que sumarle lo que está pasando en el día a día, en el entorno en el que nos desenvolvemos, que forma parte de los factores de estrés que a nosotros nos pueden hacer incluso dudar de estar o permanecer en un sitio. Una de ellas, y la más común, la más frecuente, la más recurrente y la que hoy tiene un gran impacto en los estudiantes universitarios, es la funa. Imagínense este escenario. Tenemos un chico tipo Luis Mi Boy que desde el primer día llegó con toda la actitud, con todas las ganas, con la intención de superconstruir una personalidad de macho alfa, una persona con inteligencia, que es el que mejor habla, que es el que mejor viste, que definitivamente sería el super galán. Camina con seguridad y prácticamente tú lo ves venir a la distancia y es el dueño del lugar. Y de repente, esa superimagen que ya se había construido, ¡puc!, se fue, se cayó. ¿Cómo es que se cayó? Lo más clásico que sucede es que a la mitad de una clase, alguien pide una opinión de algo y hay un comentario, hay una actitud que hace que esta imagen construida choque con lo que estamos diciendo. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿50-50 o que el hombre sea proveedor? Nuestro chico Luis Mi Boy. No, 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 por favor. Es que si quieren libertad, es que si quieren la equidad de género, pues 50-50. Porque no pueden esperar un proveedor si ellas también ya van a tener de dónde sacar, ¿no? El problema, si se fijan, no es el contenido, sino la forma. Porque en automático parece que estamos rechazando una idea. No hemos escuchado a los demás, pero ya estamos opinando, generando un parteaguas diciendo, así no va. Y sobre todo, porque estamos muy acostumbrados, en el ámbito universitario, que cuando alguien te pregunta algo, yo pienso, yo creo, yo considero. Entonces, imagínense esta opinión en clase. Profe, yo considero que no. Si las mujeres quieren su dichosa equidad de género, pues que sea equitativo, que paguen. Porque ahora resulta que quieren que las sigamos conquistando, pero ellas qué van a poner. Nada, si todavía parte de todo son apretadas. Fíjense. Y de repente, después de este comentario, se escucha el clásico cri, 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 cri del grillito. Y hay una niña con ideas muy liberales, con ideas muy de perspectiva de género, que te dice, pues sí, claro, queremos equidad de género, pero eso no tiene nada que ver con que seamos apretadas. Tienes mal tu perspectiva. Vete a estudiar, no sabes nada. Hasta ahí pareciera que simplemente es un choque de opiniones, que ya será tarea del profe regular, minimizar para que no escale dentro del salón. El problema de esto es que ahí la funa no ha empezado. Aquí estamos en la punta del iceberg. Acaba la clase, esos últimos 20 minutos nos miramos de lado a lado con la supertensión. De este lado alguien mirando diciendo, ¿cómo puedes pensar así? Del otro alguien que, ¿por qué me mira así? ¿Cuál es su problema? Que no está entendiendo qué está pasando.
Sale el profe, agarramos nuestras cositas, vamos a cambiar de salón, vamos a cambiar de materia, nos vamos a echar un desayuno. Y lo primero que pasa, grupitos de él con los grupitos de la chica que confrontó. En los grupitos de las chicas lo más común y lo más recurrente es, no, es que se ve que es un misógino, se ve que es un machista, ese cuate se ve que lo que quiere es tener una mujer para tenerla en su casa. Ay, no, 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 qué bueno que lo dijo ahorita en clase, ¿eh? Porque ni salir con él. Y alguien dirá, ay, no, ya a mí me había invitado a un café, jamás en la vida. Y a lo mejor ni siquiera están pensando exactamente igual. El detalle es, hay un elemento común en estas dos personas que están teniendo el conflicto. Son alfas, son líderes de sus respectivas manadas. Y por lo tanto, mientras de este lado todo el grupito de amigas va a seguir a la alfa y va a apoyar el comentario del otro lado, sabes, mano, no, si tienes razón. O sea, y viste sus caras, claro que no les gustó. Favorecen y fortalecemos esta forma en la que se expresó. El detalle es que mientras esto se construye, lo primero es que nadie se fija quién está alrededor y está escuchando nuestras opiniones. Pero además, en el camino de los siguientes días es donde la funa empieza a crecer, porque entonces ya viene el, ay no, ya viste, tu hermana está platicando con él. Oye, no, no puedes dejar que tu hermana sea amiga de un machista. ¡Pum! Hermanita, vente para acá. Oye, no, ¿eh? Fíjate, o sea, sí parece bien buena onda y se viste bien bonito y si de repente como que parece que piensa, pero no. Fíjate que ayer en clase se aventó estos comentarios y no, no nos conviene porque nosotras somos súper liberales. Aquí hay una primera etiqueta, el machista. Luego viene la confrontación de mi apreciación de que es un machista versus el se ve de una manera pero no lo es. Fíjense aquí cómo la funa empieza por generar una etiqueta de algo que nosotros estamos apreciando y que estamos identificando como una conducta reprobable. Sí, ok, en este momento de nuestro contexto social definitivamente tenemos una lucha social para reducir las conductas radicales. Ojo con esto, porque es tanto malo el machismo como el feminismo de índole radical. Porque al final del día estamos hablando de dos sistemas de jerarquía y de estructura social. Entonces, ¿qué sucede? Ya dimos esta primera etiqueta, ya catalogamos de desaprobada, ya catalogamos de inadecuada, ya catalogamos de indebida, pero no queda ahí. Ahora viene la siguiente parte de la funa, que pague las consecuencias de tener esa conducta. Y esta idea del que pague tiene múltiples variantes. Obviamente la más común es el escarnio público, esta exhibición, esta humillación, que todo mundo sepa quién es. Y entonces lo primero que sucede es que en las clases posteriores vamos a estar identificando que cada vez que este chavo quiere hablar, ay no, ya va a empezar el machista con sus cosas. Profe, ni le haga caso, maestra, no, no lo dejen ni hablar porque todo lo que dice es machista, todo lo que dice es misógino. Y la etiqueta se sigue reproduciendo. Y aunque pareciera que solo se reproduce en el salón, también pasa hacia afuera, porque no nos olvidemos que en este contexto universitario, pues tenemos amigos de nuestra prepa que a lo mejor están en la misma uni, pero en otra carrera, o tenemos amigos de otro momento de la infancia que están en la misma institución, carreras distintas, o que incluso por azares del destino nos llegamos a encontrar en la misma carrera, pero en diferente salón. Y por obviedad, esta dinámica de cómo vamos creando interacciones sociales permite que la funa crezca, permite que la funa llegue a su tope, tratando de invisibilizar a este sujeto, porque es lo que persigue la funa, que prácticamente nadie lo toma en consideración, porque es parte de su exhibición. Pero aquí hay un detalle, y es la parte como que más crítica. Porque si bien usamos la funa como un mecanismo de generar vergüenza pública, y por obviedad nadie, ninguno de nosotros quiere ser avergonzado públicamente,
y ninguno de nosotros quisiera estar en el chisme del día, prácticamente lo que siempre queremos evitar es ser los del centro de atención. Cuando esto pasa, nosotros, los que estamos generando este incremento de la funa, este incremento de la vergüenza, lo llevamos a otros niveles. Porque hasta aquí estamos hablando de lo que queda en el chisme de pasillo, el chisme de corredor. Ah, pero resulta que también somos amigos en Facebook. Es que también es mi follower en Insta. Y es que aparte de todo, también hacemos TikTok. Y entonces, me encontré una publicación sobre el machismo y lo etiqueto. Y, ay, mira, alguien que piensa como tú, igual de tonto. O un meme entre el grupo que se empieza a difundir. Ay, como el Juan, ¿ya vieron? Lo hicieron pensando en él. Le queda. Y al escalar a estos medios, la FUNA deja nuestro ámbito escolar para ampliarse a un ámbito social mucho más amplio. Porque obviamente entre nuestros followers, entre nuestros seguidores, nuestros amigos y demás, no solo tenemos a los compañeritos de la uni, tenemos a los compañeritos de otros entornos, otra escuela, nuestra academia de baile, nuestra academia del taekwondo, los del gym, los del trabajo, porque además imagínense que también puede ser que se trate de una persona que trabaja para pagarse la carrera. Obviamente esto va escalando, y hay algo que este grupo que está generando la escalada de la FUNA no está visibilizando, lo que está pasando con la otra persona. Porque esta otra persona que todos los días llegaba con esta actitud de soy un dios que apenas si me merece el Olimpo, estoy hecho a mano, soy guapo, soy alto, soy inteligente y aparte de todo tengo las mejores ideas. Pasó de caminar con esa seguridad a que al otro día llegó caminando, entró a la uni con la misma actitud de sentirse Dios y de repente se dio cuenta que lo miran, que lo barren, que cuchichean, que rumorean, que lo señalan y no sabe por qué. Porque puede tener presente el comentario que hizo y el cómo una persona se contrarió y no le gustó, pero hasta ahí quedó. No tenemos por qué pensar en que mañana ya me funaron por eso, porque muchas de estas cosas que ocurren en el día a día no las reflexionamos con esa intención de quiero lograr esto o quiero generar este tipo de daño. No, en realidad es que no, sucede simplemente por azares del destino. Es más, es posible incluso que los profesores hagan que te funen sin intención. Por ejemplo, cuando te revisan un trabajo y lo proyectan en el pizarrón y todo el mundo sabe que es el tuyo y tiene 7 páginas y de esas 7 páginas, 4 están súper tachonadas en rojo que dicen hay que moverle. Entonces, ya desde ahí puede pasar incluso sin que alguien esté percibiendo que está generando ese efecto. Pero aquí, si sabemos que lo estamos haciendo, si pretendemos esa funa, porque lo que pretendemos es que escarmiente y que esté machista, o cambie su perspectiva, o por lo menos nunca jamás vuelva a repetir esas ideas que él tiene. Pero hay un detalle. Así como esta personita se empieza a dar cuenta que ya hablan de él, que ya de repente le cuesta trabajo hablar incluso con otras chicas, porque como ahora ya se corrió el rumor, se acerca a alguien, lo mira de lejos, se hace para atrás, sonríe, pero súper forzado, empieza a dejar de conectar con otros. Obvio, este líder de una mini manada se va a empezar a dar cuenta que hay otras manadas que tampoco comparten el pensamiento. O que están viendo que ya decayó su ánimo, que simplemente ya no está en el trending topic de esta semana. No, pues de lejitos, porque no vayan a pensar que somos iguales. Y entonces empezamos a aislar a esta persona, empezamos a crear inseguridades en esta persona, empezamos a hacer que esta persona perciba no solo la funa, sino una apreciación de su valor. Y esta es la parte que es bien delicada, porque todo esto que estamos platicando no sucede con la superintención de que ocurra.
porque no lo pensamos desde esa naturaleza. El propósito simplemente es que sienta vergüenza para que no lo vuelva a repetir. Y ya. Nadie está pensando, no, sí le voy a superbajar el autoestima y voy a hacer que se arrepienta de existir. No, no, no. Lo real es que eso no pasa. Tendrías que ser súper malvado y tendrías que tenerlo súper planificado. No sale de estas interacciones espontáneas que tenemos en el aula. Sin embargo, es peligroso porque si se dan cuenta, hemos venido hablando de etiqueta. Cuando nosotros ponemos una etiqueta, psicológicamente, de tanto repetirla podemos generar en el otro que se la compre, que se la crea. Pero esa parte psicológica, pues, ninguno de nosotros la va a diagnosticar, ni ninguno de nosotros la va a visualizar en el momento. Que sí estamos en posibilidades de reflexionar y analizar. ¿Cómo usamos estas etiquetas? Porque aunque no parezca, esta funa que estamos haciendo implica una difamación. ¿Por qué? Porque ha expresado una cosa. Eso no significa que la totalidad de su pensamiento sea de esa naturaleza. Es decir, acaba de hacer un comentario que A percibe como machista, pero eso no genera que B sea real y verdaderamente un machista. Entonces, nuestro chisme en realidad es falaz, es erróneo, es incorrecto y es falso. Porque no estamos hablando de la persona que conocemos, estamos hablando de la persona que creemos que es en base a un acto verbal. Por eso dije, es bien riesgoso porque si pudiéramos estarnos metiendo en un súper problema, esto que estoy diciendo de la difamación, es un tema que se ve en el ámbito civil. Justo, ya lo ven mal, ya todo mundo lo trata de machista, ya todo mundo cuando va a opinar trata de callarlo, trata de evitar que él diga cosas, ya sus propios amigos están tratando de alejarse de él para que no los confundan, porque a lo mejor tienen novias y no quieren que las novias piensen que es igual. Más, el chisme le pudo haber llegado incluso a su propia novia, si es que la tenía, y generar una situación en donde, oye, pues es que tú y yo hemos hablado del tema y tú no piensas así, ¿qué pasó? Y generar una rispidez en un entorno donde ni siquiera nos tendríamos por qué haber metido, que de manera indirecta sí generamos por proyectar esta funa. Pero al ser falso, nos estamos metiendo con su imagen, nos estamos metiendo con su personalidad, nos estamos metiendo con su honor y nadie lo sabe. Estamos muy acostumbrados en el ámbito universitario a funar por X o Y razón y prácticamente esa X o Y razón tiene que ver con lo que nosotros consideramos como desaprobado, independientemente de que todo un conjunto de nuestra sociedad lo pueda llegar a considerar de esta manera. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Qué está pasando con la funa en quienes la reproducen, la multiplican y se encargan de su crecimiento? Les vale gorro el otro. No están tomando en consideración una parte bien importante. Existe divergencia de opiniones. Hay N cantidad de ideas que no van a compaginar con la nuestra. Pero el hecho de que no compaginen con la nuestra no nos autoriza, no nos faculta a que podamos etiquetar a otro con una percepción de un solo acto. Porque aún incluso si fuera algo recurrente, mientras no amenace nuestra dignidad, nuestro ámbito de derechos, no tiene por qué recibir este escarnio público como nosotros lo estamos tratando de manejar. Y esto es, puede ser un mal comentario, pero que depende de nosotros no tomarlo personal. Porque una cosa es que alguien diga, no, profe, es que yo creo que las mujeres no saben ni qué quieren, porque fíjese, es que quieren equidad, pero a la hora de pagar no les gusta poner su dinerito. Las mujeres no significa que te lo está diciendo a ti, Petra, significa que está apreciando algo que observa en su entorno social. Y mucho de esto que pasa con las funas es que quien lo está escuchando, que se prendió así como mecha corta,
es porque lo tomó tan propio y casi casi sintió que se lo estaba diciendo a ella con nombre y apellido. Y no es así. Y lo otro, cuando ocurre esto, no estamos viendo que esta persona que está padeciendo esta vergüenza pública, este escarnio, esta lesión de su imagen, su honor, su honra, su buen nombre, en el proceso del aislamiento, está acumulando una cantidad de estrés. A lo mejor sí, a mí como la compañerita del aula me tiene que valer gorro si puede o no puede estudiar, porque eso es bronca de él. Pero sí me tiene que preocupar que yo no sea un factor de estrés para otros, porque estoy absorbiendo de forma personal algo que ni siquiera iba dirigido hacia mí. Aquí hay que distinguir bien gacho, y es la parte más difícil, entre lo que sí es una afectación que merezca una denuncia pública, ojo, una denuncia pública, a lo que es un comentario fuera de contexto, que no nos genera lesión alguna, porque hay una diferencia entre mi compañerito que todos los días llega diciéndome, ay, Marimar, ¿ya te trenzaste la cabellera? Mira, ahora sí traes zapatos, ya te alcanzó para quitarte las chanclas. Fíjense, ese tipo de personaje sí está generándome un ataque de forma personal y directa, y sí me está tratando de denigrar por mi condición social, por mi condición de mujer. El otro compa emitió una opinión por una pregunta que sepa Dios cómo salió, porque seamos honestos, la mitad de las veces ni siquiera sabemos cuál era el origen de por qué se hizo el comentario. Este compita que una única vez hizo un comentario, whatever, se queda con algo bien canijo, el miedo a expresarse de forma posterior. Porque no es que otra vez no me vayan a funar, no vayan a pensar que, no vayan a pensar que bla. Y lo que sí está pasando es que este grupo inicial que empezó la funa ya logró que alguien tenga restringida su libertad de expresión por una circunstancia en la que la forma fue incorrecta. Porque, ojo, sí se vale que este chavo piense que él sea el proveedor y ya tocará en algún punto de su vida, si se encuentra una chava con la cual formar algo, que la chava compagine y diga, bueno, ok, órale, tú sé el proveedor, no tengo bronca. Y a lo mejor nosotros seguimos pensando que eso es machista, pero no nos tiene por qué importar, porque esa es una circunstancia que va a vivir él y la otra persona en su existencia, en su vida, y que si les funciona, qué chido. El detalle de esto es que prácticamente lo que pasa con las funas es que más allá de dirigirse a que la conducta sea reconocida como desaprobada y a que pague la persona por esa conducta que ha sido desaprobada, es que buscamos tratar de convertir la forma de pensar de otros. Porque aquí el detalle es que la funa va a permanecer y se va a seguir haciendo más grande hasta en tanto en cuanto esta persona sobre de la cual la ejercimos no denote un cambio de pensamiento, no denote un cambio de conducta, es más, que llegue incluso y se disculpe y que nos dé esa satisfacción de que, lo hemos logrado, ya entendió que las cosas son como nosotros decimos. Ahí es donde está el súper peligro de la funa, porque mientras todo esto está ocurriendo, las materias siguen, las tareas siguen, los exámenes siguen. Y fíjense en qué nos estamos enfocando a la mitad de la dinámica de un cuatrimestre, un semestre. A generar por un lado todos los mecanismos para seguir funando al chavo y este está dedicando todos los mecanismos para que la funa cese, rogándole todos los días al Espíritu Santo que por favor alguien cometa otra cosa para que sea el nuevo funado y se olviden de él. Y la materia y la clase y la tarea y el examen y todo lo demás que es la vida integral de un estudiante pasaron a segundo término. Y por obviedad.
el estrés que se vive al salir. Porque como le digo a mis papás, es que, no, imagínate, es que mi papá que siempre me ha formado como una persona caballerosa, atenta, que me ha dicho que yo respeto, es que como le digo que hice un mal comentario y que al parecer fui grosero y que pues, ya me está pasando todo esto. Las otras. Nadie va a llegar a confesar que estamos fundando deliberadamente al chavo y decir, ah, no, pues es que, ¿sabes qué, mamá? Es que ya hicimos el super plan y ya le dijimos a tal, 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 que se corra la voz y nadie está diciendo a la hora que salió el meme, mira, mamá, tú también compártelo. Porque sabemos, de alguna manera, sí sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Y sin embargo, la funa es uno de los métodos de violencia que se vive en el ámbito universitario más frecuentes. Lo primero, porque nadie nos dice que la funa es una forma de violencia, que la funa es una forma de maltrato, es una forma de exclusión y para fines prácticos es una forma de bullying. Nadie nos dice que dependiendo de la dinámica que tomé mi funa, puedo cometer un ilícito civil como el que acabo de explicar de la difamación, o puedo incluso ser un instigador a que cometan otros delitos. Porque obvio, entre más estoy asusando al pueblo para que siga la funa, también estoy generando que la gente genere no solo un sentimiento de rechazo, sino un sentimiento de odio. Y abusados ahí, porque no va a faltar el que sí llega y amenaza, el que sí llega y prácticamente se va a los golpes porque ¿cómo te atreves a decir esto? Imagínense incluso el otro escenario donde esta chavita que escuchó el comentario en la clase llegó, le contó al novio, el novio lo sacó de contexto porque entendió que se lo dijo ella porque está tan apasionada con el tema que va y prácticamente a los golpes porque ¿qué te pasa con mi novia? Estas dinámicas son bien peligrosas porque nunca medimos el hasta dónde llega este rollo de la funa y sobre todo porque nunca nadie nos dice que este tipo de acciones que de repente suceden tienen estos impactos psicológicos de los que ya hablamos, que pues por obviedad va a ser bien difícil que esta persona detecte de inmediato y que va a tener que tratar con alguien experto, especialista en un momento determinado. Pero también nosotros necesitaríamos a ese experto y especialista porque llevar la funa a esos niveles tampoco es una circunstancia normal. No es sano el dedicar tanto tiempo a tratar de que alguien sufra toda esta vergüenza. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, real y verdaderamente, ¿para qué quiero funar? ¿Qué voy a perseguir? ¿Qué voy a conseguir con la funa que estoy generando? Eso debe tener un objetivo, porque si bien empieza de una forma espontánea, lo demás ya va con una superconciencia de qué está pasando, ya va con una intención. Ahora, en esa intención, ¿qué está pasando con nosotros? Y lo real es, en este ejercicio de la funa, estamos violentando a alguien, estamos restringiendo libertad de expresión. Y lo más crítico, estamos siendo partícipes de un ámbito de exclusión social. Y fíjense lo contradictorio, fíjense lo absurdo de la situación. El enojo de origen deriva de una crítica a una conducta que consideramos excluye a las mujeres. Y en el proceso de la funa, terminamos por excluir a otro como un mecanismo de defensa de. Ahora, ojo con esto. Yo acabo de dar un ejemplo que es de alguna forma el más frecuente o el que yo creo que es más frecuente porque es el que más me topo en las clases. Pero pasa exactamente igual con la funa del chavito que se fue a la parranda y subió la story, del chavito que se besó a alguien que no debía besarse, de la chavita que en la parranda hizo cosas y al otro día todo el mundo ya sabe porque quién sabe qué onda con el chisme. Pasa con prácticamente cualquier tipo de circunstancia que se llegue a considerar desaprobada en este pequeño grupo social. No es exclusivo de este ejemplo del género, ¿eh? Aguas, porque puede pasar con tema dinero, puede pasar con tema étnico, puede pasar con tema consumo de alcohol, puede pasar con tema ejercicio de la sexualidad, etcétera. Por eso
es bien importante tener claridad en algo. Si tú sientes en algún punto que un comentario, una expresión, una forma de conducirse está afectándote, güey, no, no corras a funar. Corre a poner el remedio en una instancia correspondiente. Tú, el funado, si realmente estás sintiendo que es algo tan estresante, que estás sintiendo esta exclusión, lo mismo, ve y trabájalo con la instancia correspondiente. El tema que más tienen que trabajar es, no se compren este rollito de que como ya somos adultos lo vamos a manejar entre nosotros y lo vamos a poder resolver, porque no es cierto, no lo hacemos, no pasa. No sientan que es que no lo quiero hacer algo más grande. No, es que sí tienes que hacerlo grande en el momento adecuado para evitar este crecimiento que al final pueda tener consecuencias todavía más graves. Hay por ahí un montón de historias en periódicos de chicos y chicas que por haber sido funados terminaron en suicidio, abusados. Todo tiene una escalada. Y si nosotros no aprendemos a frenar a tiempo, esta escalada puede tener las peores consecuencias. Para unos, el ejemplo del suicidio. Para los otros, aguas. Yo les diría, papás como los que yo tuve, mi mamá es lo primero que diría, ¿qué lo vamos a arreglar en la escuela? Le vamos a poner su denuncia y hasta las últimas consecuencias. Y por Dios que lo hacía. Y la consecuencia es cárcel. Porque estamos hablando de la comisión de un delito. Ahora, ojo, no es como para espantar de que todo lo que hacemos puede terminar en, pero sí es para que reflexionemos en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Lo real es que si bien políticamente se reconoce que la idea de la funa es una forma de manifestarse, es una forma de denunciar conductas que nosotros concebimos como no aprobadas en un determinado colectivo, no todo lo que sucede tiene la categoría de llegar a este tipo de denuncia, pero además es bien importante verificar la forma en la que estamos ejerciendo la denuncia, porque lo peor que nos puede pasar es que en el proceso de generar esta denuncia pública terminemos cometiendo otras conductas que también sean motivo de una denuncia pública. Esto es todo por hoy. Esto fue Existencialismo Universitario, donde tus dudas son mis dudas. Yo soy Miss Pati Vázquez, espero sus comentarios y por favor síganme escribiendo en el Insta, en el TikTok, en el Facebook. Me gusta saber qué temáticas ustedes quisieran que tocáramos o que platiquemos en este su espacio. Nos estamos viendo la próxima semana. No se pierdan nuestro canal. Hasta la próxima, chavos.